Muy buenos días al doctor Juan Manuel Sáenz y el tema con el que amanece el país, el nuevo ingenio del gobierno nacional, el Fast Track. Muy temprano comenzó a difundirse esta información sobre un acuerdo nacional que el presidente quiere hacer. Le ha dado la vuelta a todo lo que se ha venido manifestando y dice que a través del Fast Track va a hacer pues muchas cosas, ¿no? No sé qué, la verdad, yo no entiendo muy bien el fast track. Si no lo entiendo yo, no lo entienden la mayoría de los colombianos que ya amanecen con esto nuevo y que un acuerdo de que vamos a ir y que vamos a traer y que vamos a llevar. Doctor, bienvenido. Buenos días, Héctor, a todos los oyentes de Halcón Radio, un gusto saludarlos. Pues bien, es que para entender un poco el Fast Track, pues hay que entender cuál es el trámite de la ley o cómo funciona el trámite de la ley en Colombia. Básicamente en Colombia hay algunos tipos de leyes. Hay leyes ordinarias y leyes estatutarias y leyes orgánicas. Y pues eso ya es un tema de técnica legislativa y básicamente las leyes ordinarias pues son las leyes que regulan cualquier aspecto de la vida de la ciudadanía o de la sociedad. Y esa ley tiene unos trámites, no, por regla general la ley se tiene que debatir o tiene que realizar 4 debates. Entonces un debate en la comisión de la Cámara de Representantes, un debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, un debate en la comisión del Senado de la República y un debate en la plenaria del Senado. Se pasa a conciliación, una vez aprobado, entonces va a sanción del gobierno, no sanción del presidente, sino las leyes son sancionadas por el gobierno de la República de Colombia y como lo hemos dicho varias veces, el gobierno está compuesto por el presidente y sus ministros o los ministros del ramo que vayan o lo que tenga contexto esa ley. Eso se demora aproximadamente en un periodo legislativo. Una legislatura, porque una legislatura tiene 2 periodos legislativos. Entonces, recordemos que la legislatura comienza ahorita el 20 de julio y termina aproximadamente en el 16 de diciembre, retoman más o menos como el 20 de marzo y vuelven a soltar el 20 de junio. Entonces, esos son 2 periodos legislativos de una legislatura. Entonces, la ley dice que la ley tiene que dar unos debates y se tiene que dar dentro de unos términos, que son esos 4 debates. Entonces, claro, ¿qué es lo que busca la ley con eso? Que la ley sea juiciosa, que sea analizada, que sea debatida, que no sea tomada a la ligera. Entonces, digamos que ese trámite está presupuestado de esa forma. Ahora bien, hay otras leyes que se tramitan, como las leyes estatutarias, que regulan derechos fundamentales. Y esas leyes tienen otro trámite especialísimo que tiene que sortear dentro del Congreso de la República, precisamente porque pues, van a limitar o va a modificar el alcance de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, ¿qué se inventaron con el Fast Track? Resulta que en el gobierno de Juan Manuel Santos, el hoy ministro Juan Fernando Cristo, pues creó en Colombia el procedimiento especial para la paz, que recibió el nombre de Fast Track. Y ese procedimiento especial para la paz tuvo una vigencia aproximada de 6 meses, en donde en 6 meses el Congreso de la República tuvo que aprobar todo lo que tenía que ver con el proceso o el procedimiento especial para la paz. Entonces, ¿qué tenía que aprobar? Pues todo lo relacionado, las leyes y demás, para poder implementar ese acuerdo de paz. Entonces se creó la Jurisdicción Especial para la Paz y todas las modificaciones que ustedes recuerdan que se hizo. Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando? El gobierno nacional está viendo que pues ninguna de las reformas o muy pocas de las reformas que ha propuesto al Congreso le ha salido adelante. ¿Por qué? Porque pues que tiene que surgir un trámite legislativo. Entonces, pues como los presidentes tienen el tiempo en contra, entonces fíjese que un gobierno tiene prácticamente 4 legislaturas. Y entonces esas 4 legislaturas, pues podría decirse que es un término muy corto para aprobar todas las reformas que los presidentes quieren hacer. Porque recordemos que el presidente de la República
o el gobierno nacional, mejor dicho, tiene iniciativa legislativa, o el ministro de cada ramo tiene iniciativa legislativa, que quiere decir que puede presentar proyectos de ley. Entonces, cuando presentan un proyecto de ley, pues tienen que nombrar un ponente y ese ponente comienza los debates en comisión y en plenaria y tiene que convencer a los demás de aprobar ese proyecto de ley y llevarlo a que sea ley de la República. Pero pues dentro del trámite legislativo se da todo movimiento político. Entonces los que están, para aprobar las leyes se necesitan votos. Y cuando esos votos no se dan, pues hay que convencer a los congresistas de que voten a favor de esos proyectos. Y como la única manera de convencerlos, en la lógica se entendería que pues es con el razonamiento, decirles, oiga, mire, esto es conveniente para el país, hagámoslo. Pero desafortunadamente en nuestro país, o bueno, en casi todos los países, funciona de la manera, y es que hay que negociar con los congresistas como pues la aprobación o no, el voto favorable. Y pues en nuestro país se presenta el fenómeno de lo que en algunos gobiernos anteriores dijeron que se llamaba la mermelada. Entonces comienzan a darles gabelas económicas a los congresistas para que aprueben esos proyectos de ley. No quiere decir que sea directamente en dinero, les dan puestos, les dan ministerios para que pongan a sus funcionarios, a determinados congresistas o a determinados partidos políticos para lograr las mayorías en el Congreso que aprueben eso. Entonces, todo ese movimiento político y toda esa estrategia política se demora meses en el Congreso y puede que no se dé y se terminen hundiendo los proyectos de ley, como ustedes han sido testigos que se han hundido. Entonces, lo que hizo Juan Manuel Santos con ese fast track, como lo denominaron, que pues en realidad es el procedimiento legislativo especial para la paz, pues lo que hizo fue que en 6 meses le aprobaran todo. O sea, en un periodo legislativo sacó adelante todas las reformas que necesitaba para implementar o para firmar el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el trámite judicial de la suspensión de las órdenes de captura y de someterlos a una jurisdicción especial, y todo lo que tiene que ver con la reforma agraria que pactaron en ese acuerdo de paz. Entonces, todo eso tiene un impacto constitucional y legal. Y tiene que pasar por el Congreso de la República para que sea legítimo. Entonces, como se demora tanto ese procedimiento, se inventaron ese procedimiento especial para la paz denominado Fast Track, y es lo que nos quieren volver a organizar, y para eso nombraron a Juan Fernando Cristo. Entonces, pues, el objeto de eso es nada más y nada menos que lograr las reformas políticas, legales y constitucionales que quiere nuestro señor presidente de forma inmediata, porque ya no le queda tiempo. Entonces ahí se nos va a colar la Asamblea Nacional Constituyente que él quiere para modificar la Constitución. Porque fíjese que hay que entender el nombramiento de Juan Fernando Cristo con un doble sentido. Fíjese que los políticos dicen una cosa y hacen otra, los tradicionales al menos, o no sé si es que a todos les pasa lo mismo. Y entonces Juan Fernando Cristo, ustedes lo ven en videos diciendo antes de ser nombrado ministro de Petro, repitan conmigo, la Asamblea Nacional Constituyente no es viable. Sí. Entonces salió el tipo diciendo eso. Y una semana, 2 doritos después, lo nombran ministro de gobierno. Y entonces el tipo sale a decir, le entrevistan y le preguntan, oiga, pero usted dijo que no se podía, ahora ¿por qué? Entonces, ¿cómo va a manejar eso? No, es que es inviable, lo que pasa es que toca hacerlo como dice la Constitución, a través del Congreso de la República. Entonces, pues, comienza el periodo legislativo el 20 de julio y se acaba en diciembre, y comienza la legislatura, perdón, el 20 de julio y se acaba el 20 de junio del próximo año. Entonces, es una legislatura con 2 periodos legislativos. Y el 20 de junio comienza el proceso electoral en Colombia, porque recordemos que vienen las elecciones a Congreso en el 2026. Entonces ya no va a haber Congreso que piense en ninguna reforma porque los que están ahí quieren reelegirse. Entonces, ¿qué fuerza política va a tener si ya todo el mundo está pensando en eso otra cosa? Y hay una candidatura a la presidencia de la República. Entonces Petro ya va de salida prácticamente. Entonces trajeron a Juan Fernando porque, como usted sabe, como usted hizo el fast track de Juan Manuel Santos y le salió bien, entonces tráigalo y hágalo acá otra vez. Entonces quieren modificar la constitución política y le ha puesto un tinto, Héctor, se lo invito, donde usted quiera, donde usted escoja, que nos van a cambiar el periodo del presidente de la República. Nos van a meter una reforma a la Constitución en ese fast track, que como se necesita implementar el acuerdo de la paz y como no se ha podido hacer,
Entonces hay que hacerlo. Y van a modificar el periodo de la Constitución. Entonces Petro dijo, no, yo no me quiero reelegir. Eso es mentira, se quiere reelegir. Cuando un político diga que no, es que sí. Y cuando diga que sí, es que no. ¿Sí? O sea, todo lo contrario de lo que ellos dicen es lo que hay que entender. Entonces, Petro dijo en campaña que no iba a modificar la Constitución. Lo está haciendo. Lo está haciendo. Entonces, nos van a modificar el periodo de la elección del presidente o nos van a meter otra vez el gol de la reelección y nos lo van a tratar de meter en 6 meses. O sea, este semestre que viene es un proceso de intenso modificación legislativa. Y pues definitivamente pues es una carta bien jugada del presidente, sin lugar a duda política. Sin embargo, no sé hasta qué punto sea más de lo mismo, porque está hablando usted lo escuchó en la ONU hablar de tener un solo órgano de cierre de la jurisdicción, pero la JEP existe y la JEP pues está decidiendo esos macrocasos de todo el conflicto armado en Colombia desde antes del 2016 o hasta el 2016. Le dio la libertad a Mancuso. ¿Qué más quieren? Pues si van a reformar realmente la justicia en Colombia, va a haber una reforma constitucional, pues lo primero que tienen que acabar, que quitar es la mal llamada Corte Suprema de Justicia, porque no es una Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia en Colombia ya no es la Corte Suprema, porque por encima de la Corte Suprema está la Corte Constitucional. Si no nos hemos dado cuenta, la Corte Constitucional, a través de la decisión de fallos de tutela y sentencias de unificación, modifica todo. Entonces, esto es un debate demasiado largo que tomaría tesis completas para analizar y obviamente es muy controversial, pero desde mi punto de vista, el fast track para concluir esta opinión, no es lo más adecuado, no es lo que debería pasar. Es un invento muy audaz político, sí. Sin embargo, pues no cumple con el trámite legislativo, pasa por encima de los tiempos, simplemente con el propósito de acelerar unas decisiones que cuando las decisiones se toman a la ligera, pues no significa que sean de la mejor manera posible. Ojalá que los congresistas en este momento que están en función, pues realmente entiendan el papel histórico en el que están desempeñando y pues no permitan que la estabilidad democrática y jurídica de este país se vaya al traste por las decisiones o por las intenciones políticas del presidente de turno. Claro, y es que por eso le preguntaba y dije, bueno, este tema voy a dejarlo para el doctor Juan Manuel Sáenz, porque el país estaría dependiendo en este momento de ese tipo de decisiones del Congreso de la República, para que le cierren la puerta no al presidente, sino a Juan Fernando Cristo, que es el que está haciendo la exposición y le está orientando al presidente de cómo podemos hacerlo y cómo podemos llegar a poder afianzar la idea de seguir en el poder, de cambiar la constitución de una y otra forma, disfrazándola, se podría decir así. Y entonces el gobierno nacional está confiado en el Congreso, los colombianos también confiados en el Congreso, la otra parte que diga que no, los grandes analistas, los grandes conocedores de la política y quienes están interesados en que el gobierno no siga o que siga los que están interesados, porque están las dos partes. ¿Ahí qué podría pasar? Es que, Héctor, estamos en una situación de incertidumbre bastante grande porque, ¿qué se me ocurre a mí que va a pasar? Van a dejar terminar este Congreso de la República, van a sacar ese fast track para convocar una Asamblea Nacional Constituyente para las próximas, para el 2026. Prácticamente podrían decir que no van a ser elecciones presidenciales ni de Congreso, sino que van a ser una Asamblea Nacional Constituyente y nombrar los asambleístas y sacar a la ciudadanía a que vote por una Asamblea Constituyente. Entonces, en lugar de elegir un Congreso, van a elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Y a partir de eso, pues crear una nueva constitución y comenzar un nuevo periodo de gobierno. Entonces, como se restablece el orden, como se dice vulgarmente, se resetea, entonces, pues podría decir que Petro podría volver a ser elegido, Álvaro Uribe también, si es que no lo condenan, Iván Duque, Juan Manuel Santos, o sea, si la puerta se abre para todos, ¿sí? Entonces, Gustavo Petro no puede pensar que solamente es para él.
pero es como volver a restablecer el sistema, el sistema constitucional. Entonces, es muy probable que si esto llega a suceder y como no conocemos los textos de las reformas, hasta ahora se está como gestionando ese acto legislativo del fast track, porque se tiene que hacer a través de un acto legislativo, porque como ya le expliqué, el trámite de la Constitución, el trámite de la ley está en la Constitución. Entonces, para poder modificar el trámite de la ley, tiene que modificar la Constitución y es prácticamente que le den prelación a esos proyectos en el orden del día. Entonces, el Congreso de la República no podrá evacuar nada diferente a los proyectos que el gobierno le presente relacionados con esa implementación, según Gustavo Petro, del Acuerdo de Paz. Entonces, puede que prácticamente nos pueden cerrar el Congreso en el próximo año, las próximas elecciones, no haya elecciones de Congreso y puede que haya simplemente unas elecciones a Asamblea Nacional Constituyente, porque no puede funcionar el Congreso y la Asamblea Nacional Constituyente. Tiene que, es la una o es la otra. Entonces nos van a meter la Asamblea Nacional Constituyente y después puede que sí haya, y esa Asamblea Nacional Constituyente puede demorarse debatiendo 6 meses, 1 año, lo que tarde. Y ahí sí volver a elegir Congreso. Entonces, esa movida política, pues es bastante audaz, pero bastante, digamos que delicada en la medida en que eso puede desestabilizar no solamente al país desde el punto de vista social, sino económico, porque el inversionista le va a decir digamos que el inversionista extranjero va a decir, pero este país está en un proceso político. ¿Para qué llevo mi inversión allá si el país está desestabilizado jurídicamente? No va a haber seguridad para que yo pueda entrar o retirar mi inversión. Entonces, yo no lo veo como tan bonito el panorama económico, el panorama jurídico de lo que viene. A esto se le podría llamar una jugadita política para hacerle gol a los colombianos. Sí, sí, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Así lo hizo Juan Manuel Santos, así lo va a hacer Gustavo Petro, porque Gustavo Petro es un esbirro de Juan Manuel Santos, es un lacayo de Juan Manuel Santos. Gustavo Petro está ahí por Juan Manuel Santos. Y los asesores de Gustavo Petro fueron los asesores de Juan Manuel Santos. Y esa máscara se la está quitando, o se la vino a quitar ahorita, y nos está mostrando realmente cuál es la continuidad de ese gobierno de Juan Manuel Santos, que fue el que hizo el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, y que en contra de lo que dijo la ciudadanía, porque la ciudadanía le votó en contra de su plebiscito de la paz. Recordemos que ganó la mayoría del no, y por un estrecho margen, pero ganó. Y eso no lo respetaron, y este país ha venido siempre dividido en eso, y bueno, pues aquí estamos en la realidad de lo que estamos viviendo. Ahora toca esperar la reacción de los analistas, la reacción de los que están por fuera, pero que están pendientes del movimiento gubernamental, y lo que piensen los congresistas. Lo que pasa es que desafortunadamente, pues fíjese el problema que tenemos con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. 9 congresistas involucrados, van 9. Comenzaron con 2, van 9 ahorita. Y todos de los partidos tradicionales y políticos que llevan muchos años en Colombia. Entonces, desafortunadamente, el Congreso de la República está compuesto por políticos tradicionales que desafortunadamente algunos, como le estoy mencionando, pareciera que se han dejado tocar las manos con dinero para favorecer a alguien o favorecer alguna política o favorecerse ellos mismos. Entonces, pues esperanzas en que tengamos un Congreso que realmente sea un equilibrio de poder y le ponga límite a las aspiraciones del presidente Gustavo Petro. No sé qué tan bueno sea pensar así. No veo una oposición fuerte. El Centro Democrático no hace oposición, no, pues, digamos que relevante, y esperemos a ver esta legislatura que comienza el 20 de julio, que nos va a traer, que nos muestra y cómo esos líderes políticos de oposición le van a hacer un contrapeso al gobierno en el Congreso de la República, y hasta qué punto el Congreso se va a dejar untar las manos, o los congresistas se van a dejar untar las manos para aprobar el fast track, no solamente para aprobar el fast track, sino para aprobar
lo que dentro de ese periodo de 6 meses le quiera proponer el gobierno al Congreso y el congresista se lo apruebe. Son dos escenarios que va uno detrás del otro, a que aprueben el acto legislativo que modifica eso, que hace que faculta al Congreso a tramitar más rápido esas leyes y que el Congreso se las tramite rápido y que realmente le apruebe todo. Ahí es donde vamos a ver de qué están hechos esos congresistas que eligieron hace 3 años y vamos a ver si realmente es un equilibrio de poder o simplemente son del bolsillo del gobierno. Tocaría esperar a ver cuál van a ser los pronunciamientos especiales ahorita que hay 20 de julio, hay ceremonia, hay desfile y en medio del desfile, en medio de toda esta plan de distracción, a ver qué dice cada uno, ¿no? Y a ver qué dice el presidente. Sí, esperemos a ver si hace desfile militar, de como es tradicional, o no, o si definitivamente hacia dónde nos va a llevar, porque recuerde que el presidente instala el Congreso el 20 de julio, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el discurso del presidente y qué nos va a decir y el Congreso cómo se va a comportar eso. Eso es, Esperemos. eso es lo que yo digo, porque van a estar todos juntos ahí, entonces a ver qué va a pasar, cómo va a ser ese momento, y es como para alquilar balcones. Eso lo hago yo en esta mañana y le hice la consulta a usted como para que los oyentes, los que están muy pendientes de este tipo de hechos, este tipo de pronunciamientos por parte del gobierno nacional y por parte del presidente, pues los puedan entender más fácil, y usted que lo hace muy bien en orientar a los colombianos, solamente los bogotanos y no todos los colombianos que están en sintonía de Halcón Radio. Bueno, ¿qué hay para agregar en esta mañana de viernes? Se va a pasear, lo veo como pinta de salida mañanera. Héctor, esta mañana, no, reuniones con clientes y atender, estudiar. Es que ya estamos redactando documentos jurídicos y cuando uno se sienta a redactar, pues tiene que leer y estudiar mucho. Entonces, nos han sido unos días de mucho estudio juicioso. Este fin de semana es un fin de semana especialísimo porque juega la Selección Colombia la final. La final esperadísima. Deseamos que Colombia quede campeón. Mi pronóstico del marcador es 3-2 ganando Colombia. Va a ser un partido de tú a tú de goles a favor y en contra y Colombia va a remontar ese marcador y va a quedar campeón. Y mi invitación a todos los oyentes es que no consuman bebidas alcohólicas. Hagamos ese trato, hagamos ese compromiso, celebremos en paz, celebremos con agüita, con gaseosita, con agua de panelita. No le metan cerveza, no le metan aguardiente a esa celebración porque eso va a salir mal. Necesitamos es que haya paz, que el lunes podamos ir a trabajar todos, que no vayan a decretar día cívico el presidente de la República, sino que más bien salgamos todos a trabajar y a celebrar trabajando. Entonces, ese es mi plan para hoy, ese es mi deseo para este fin de semana y les deseo éxitos en todos los planes que ustedes hagan el día de hoy y el fin de semana, mucha familia y mucho fútbol. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Y, oiga, ¿esta tarde va a estar o no? Esta tarde, usted sabe quién soy yo, de eso lo hablamos ahora más tarde porque tenemos una situación en la oficina, entonces sí me gustaría que lo habláramos ahorita más tarde. Bueno, estaremos pendientes. Estaremos pendientes de lo que ocurra hoy en Usted Sabe Quién Soy Yo. Muchísimas gracias, doctor. Feliz día. Gracias, Héctor. Feliz día. Que esté muy bien.